acerca de regresando al futuro, es parte de la idea. No sé si ustedes se recuerdan una película que salió hace tiempo, Back to the Future. En esa película un joven, parece que por causa de un científico loco, lo mandaba con un carro para atrás en el tiempo y encontraba a ese científico, y ese científico le daba instrucciones para el futuro y era todo un enredo. Yo quiero regresar al futuro, pero no al futuro que vamos a todos creer que vamos a estar en el pasado, sino que vamos a imaginar lo que sería la iglesia cristiana cuando empezó a funcionar como tal, como una iglesia cristiana. Cómo se expandió el evangelio, cómo llegó a Minnesota, cómo llegó a África, cómo llegó a China, cómo llegó a Japón, cómo llegó a Europa y a todos los rincones más lejanos del planeta, por medio de predicadores que fueron a diferentes lugares y que compartían la palabra con el vecino y con el vecino y con el vecino y con el siguiente vecino. Así llegó el evangelio a todos los lugares. Los primeros cristianos tenían la costumbre de reunirse en las casas. El libro de Hechos habla acerca de que se reunían en las casas y que cuando se reunían en las casas, pues ahí se formaba una especie de iglesia. Déjame tratar de entender qué es lo que quiero explicar y por qué lo quiero hacer. Quiero que esta iglesia empiece a trabajar, hoy es mi deseo, o Dios me ha dado la visión para que esta iglesia empiece a trabajar en grupos de reuniones familiares, reuniones en hogares. Porque creo que es doctrinalmente la forma en que la iglesia se expandió en su origen. No había campañas evangelísticas, no había ningún Billy Graham por ahí. No había mercadotecnia donde tú mandabas un montón de flyers y ¿cómo se predicó la palabra? Bueno, dice en la palabra de Dios que ellos se reunían en las casas y que también iban al templo, pero no en el sentido de que un templo como este que nosotros tenemos, sino que el único templo que menciona la Biblia como un único templo válido era el templo de Jerusalén y no estaba en manos de los discípulos. En el templo de Jerusalén había una jerarquía de sacerdotes, empezando con el sumo sacerdote, que era el que dirigía toda la organización de los sacerdotes, y varias personas que eran temerosos de Dios iban al templo a orar, a pedir a Dios de su bendición, y ahí estaban los apóstoles orando. Y también de repente se paraba alguno de ellos y enseñaba la palabra a otros. Y la gente se reunía alrededor de él y escuchaban lo que habían aprendido de Jesús. Y luego le decían, ¿por qué no vienen también a la casa del hermano Simeón? Que vamos a continuar con ese estudio. Y la gente iba a esas casas y empezaba a usarse las casas como iglesia. La primera iglesia que arqueológicamente, o sea, científicamente, se puede demostrar que una iglesia, un edificio construido para ser una iglesia, fue hasta el año 180 después de Cristo. Antes de eso no hay ninguna noción de que la iglesia cristiana construyera templos como el que tenemos nosotros ahora. Es una bendición tener un templo como este. Pero no era el plan que originalmente utilizó la iglesia para expandir el evangelio a otros lugares. Usaba las casas. En el año 300 después de Cristo, un hombre llamado Constantino, 313, promulgó de que la religión cristiana iba a ser la religión del Estado. Y su mamá, una mujer llamada Santa Elena, le llaman Santa, puede ser, le dijo a Constantino, oye, ¿por qué no también construyes templos para los cristianos? Y ahí empezó un auge increíble de construir grandes edificios donde se proclamara el evangelio también. Se hicieron grandes catedrales, se empezaron a organizar de una forma en que empezaron a nombrarles a ciertas personas de la misma iglesia cristiana títulos que no existían en la Biblia, como arzobispo, cardenal o aún papa. No había papas. El primer papa históricamente hablando, surge en el 500 después de Cristo aproximadamente, un hombre llamado, se me olvidó el nombre, León, no recuerdo el nombre ya, pero un hombre se le dio ese título, y como había dos iglesias grandes, la iglesia contraria llamada ortodoxa, nosotros también tenemos no papas, ellos le llamaban patriarcas, que es casi lo mismo, patriarca, paters, padre, y hubo una lucha entre dos iglesias. Pero la forma original
que la palabra se predicó en el Imperio Romano y después en el resto del mundo fue a través de grupos pequeños. No iban construyendo templos. ¿Para qué es un grupo pequeño? Para cuidar unos de otros, para aprender de Dios unos con otros. Yo no creo saber todo lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. He estudiado más de 40 años. 40 años aproximadamente. He estudiado, literalmente he dedicado mi vida a estudiar la palabra de Dios. He estado en escuelas bíblicas, he estado en seminarios, aprendiendo y enseñando. Y aún así sé que no es suficiente. Creo yo que el Dios puede hablar a través de un hombre sencillito, que puede abrir la palabra y saber lo que Dios tiene en su corazón para poder compartir con el resto de la gente. Creo Dios que Dios dio capacidad a cada uno de nosotros para poder hablar de lo que Dios tiene como planes para el mundo. Entonces nos cuidamos unos por otros. Una de las ventajas también de un grupo pequeño es intercesión. Estamos intercediendo unos por otros. Ahí tú tienes una necesidad. Oigan, fíjese que se llevó la grúa a mi carro y no sé qué hacer. Vamos a orar. Y la oración tiene poder. Y yo no digo que el pastor es el que tiene el poder para orar y que el pastor es el único que hace milagros. No, no es así. Una persona que se llame a sí mismo uno que hace milagros, ese puso en el lugar de Dios. Dios es el que puede hacer milagros. Y cuando el hombre clama a Dios, Dios puede responder desde su santo templo. No es el hombre, no es el título que tenga el hombre o la mujer, no es porque ore gritando más fuerte que otros, no es porque lo convenza a otros, sino es porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Y Dios está en aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Otra idea de por qué nos reunimos en hogares, porque para ganar armas también, miembros para el reino de Dios. Un oikos, la palabra oikos es casa, hogar. Un grupo de personas que viven y que se pueden sentir como caminando juntos para hacer un bien común. Y cada grupo celular es como un oikos, como una casa, como un hogar, en donde tú vas a encontrar una amistad más profunda que la de tus mismos familiares de sangre. Y lo tengo por experiencia. Jesucristo, un hombre llamado Pedro, vino con él y le dijo: oye, maestro, y nosotros los que hemos dejado padre y madre y casa, ¿qué vamos a ganar? ¿Cuánto nos toca, Señor? Y Jesús le dice: aquellos que han dejado padre o madre, o su casa o su familia por causa de mi nombre, recibirán 100 veces más aquí en la tierra y allá en el cielo. Aquí en la tierra. No nada más tienes que esperar la bendición de cuando haces la voluntad de Dios, que lo vas a recibir un día en el cielo. Aquí en la tierra. Dejé 6 hermanos, 5 hermanos y una hermana, 6, 7 en total. ¿Sí? Y Dios me ha dado por esa cantidad de 6 multiplicada por 1000. Hermanos que han abierto su casa para ayudarme cuando he tenido necesidad. Y yo también les he abierto mi casa en algunas ocasiones. Dejé mi madre. ¿Sí? Y en algunos lugares, algunas mujeres mayores que yo, ya no hay muchas mujeres mayores que yo sé, ¿sí? Pero cuando eran mayores que yo, ¿sí?, me trataban como su hijo. A tal grado que algunos hijos, literalmente hijos de sangre de esa mujer que me trataba como su hijo, se ponían celosos conmigo porque decían: ¿por qué al hermano sí lo esperas? ¿Por qué al hermano sí le das de comer? ¿Por qué al hermano sí te preocupas por él? ¿Por qué al hermano le vas a tocar a su casa a ver si ya dice no? ¿Y por qué nosotros no nos hace lo mismo? Se enojaban conmigo, ¿sí? Porque algunas personas me trataban como si fuera mi madre. No, Dios no me ha desamparado. Y cuando alguien decide servir a Dios, Dios va a empezar a bendecir su vida. Multiplicación es una idea, ¿sí? ¿Por qué entonces se reúnen semanalmente? Para crecer juntos en Cristo, en su presencia, en su poder y en su propósito. Alaban a Dios semanalmente como una forma básica de vida, como parte del cuerpo de Cristo. Y yo sé que no somos todos buenos cantantes como los que cantaron ahorita, ¿sí? Algunos estamos más desentonados que otros. Mi hermano, si lo escucharan cantar, ¿sí?, híjoles, pobre, está bien desentonado. Y mi mujer me dice que yo estaba igual antes, que ya me estoy mejorando, ¿sí? Entonces mi mujer me va checando también. Fíjate, es una buena cosa de un pastor estar casado con una mujer, porque
Y es más, los pastores pueden ser mejores predicadores que los sacerdotes. Te voy a decir por qué. ¿Sí? Cuando el sacerdote le pregunta a su congregación, ¿les gustó mi sermón? No va a haber nadie que le diga, no, sí, estuvo buenísimo. Pues, todos van a alabar al sacerdote, porque ¿quién le va a decir que no? El pastor llega a su casa y le dice a la mujer, ¿te gustó mi sermón? Y la mujer le dice, oh, te faltó. ¿Sí? Y yo digo, ok, ¿qué me faltó? Y ella me empieza a dar todo tipo de detalles, entonces me hace mejor. Entonces, una persona que te pueda ayudar para purificar, para pulir tu vida, es bendición, ¿sí? Alabamos a Dios juntos. 4, entiende y sostiene y promueve la misión discipulado. 5, ¿sí? ¿Por qué Dios escogió usar grupos en hogares? Un pensador llamado Herbert Butterfield decía, ya sea que observemos el cristianismo o el comunismo moderno, células o grupos pequeños parece ser la manera más eficaz mediante la cual un puñado de personas pueden abrir un nuevo capítulo en la historia de la civilización. Esta iglesia donde estás ahorita congregado empezó hace 25 años con 4 personas. Me dieron un cuartito, no en este lugar, sino a la vuelta de la esquina, 1812 Park Avenue, ahí está otra iglesia. Ahí empezamos las reuniones. Me dieron un cuartito. Ese cuartito se llenó pronto y me dieron otro cuartito más grande. Se llenó también, me dieron otro cuartito más grande. Y luego ya no pudieron darme más cuartitos grandes. O ya usaba el santuario, o pues ahí me conformaba con eso. Se abrió la posibilidad de que esta iglesia me abriera las puertas y aquí estamos por esa causa. 4 personas, con eso se empezó. La mayor parte de las iglesias empiezan con 3, 4, 5 personas. Y de ahí se reproducen para hacer un gran milagro, para muestra de que Dios tiene poder. ¿Y por qué no te puedes imaginar tú que Dios puede hacer también un milagro contigo? Que Dios puede usarte. Lo hizo con alguien que no se consideraba suficientemente inteligente, suficientemente fuerte para hacerlo. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Sí? ¿Por qué grupos en hogares? Una congregación con su unidad básica de vida son grupos pequeños donde hay compañerismo y crecimiento. Me falta ahí una ahí. Que su forma de adoración es reunirse en grupos pequeños para edificación mutua por la palabra y oración. Que su vida impacta a su comunidad. Y problemas también en un grupo de hogares también pueden enfrentarse. ¿Por qué es tan difícil hacer discípulos? Es fácil hacer miembros. Oye, ven a la iglesia, ¿quieres que te apunte aquí? Ok, pon tu nombre aquí y ya te voy a apuntar, ya es parte de la iglesia. Pero Dios no nos manda a ser miembros de la iglesia, nos manda a ser discípulos. El nombre original de la iglesia cristiana en la Biblia, estoy hablando completamente de la Biblia, no era cristianos. El nombre cristiano se los pusieron los de afuera a los de adentro. Les empezaron a llamar cristianos en un lugar llamado Antioquía. Y ahí se les quedó con ese nombre. Pero ¿cómo se llamaban ellos mismos? Si escudriñas a profundidad la palabra que ellos utilizaban era discípulos. Los discípulos. Y discípulo no nada más es aquel que viene a la iglesia y se sienta y se va después de eso. Discípulo es alguien que se pone a los pies de un maestro para ser discipulado, enseñado continuamente. Y un discípulo, te estoy invitando para que tú seas un discípulo de Cristo. Que no seas solamente un miembro, un oidor, una persona que viene a la iglesia los domingos, sino que seas realmente un discípulo de Cristo. Cristo viene por su iglesia y no viene por los miembros de las iglesias. Viene por los discípulos de Él, los va a conocer. Sabe quién está cerca de Él, sabe quién le conoce. Literalmente cuando vean a Jesucristo, muchos van a estar extrañados de que no se fueron con Él. Dice en la Biblia eso. Van a decirle, oye Señor, pero en tu nombre, eché fuera demonios, en tu nombre, sané enfermedades, en tu nombre. Y va a decirse, Señor, yo no los conocí. Hacedores de maldad. Porque mientras por aquí predicaban, por acá también sacaban ventaja de lo que estaban haciendo. Siguiendo con esa idea, ¿sí? Tenemos el problema de que somos buenos cristianos en las iglesias, pero no es nada más ser buenos cristianos en las iglesias. En la iglesia cualquiera puede ser buen cristiano. Donde más se necesita el testimonio de Jesucristo es en otros lugares. Muchos, cuando lleguemos delante de Dios,
Van a decir, pues mi hermano era el pastor tal, pero nunca me predicó. ¿Sí? Mi vecino decía que era el diácono de la iglesia, nunca me dijo nada de Cristo. Mi compañero de trabajo, yo lo veía orando, pero nunca me habló de Dios. Yo veía a la hermana que cantaba todo el tiempo, pero nunca me dijo nada de Jesucristo, de salvación, de perdón, de pecado. No me dijo nada, no sé nada, porque mi vecina o mi compañera o mi esposa o alguien que estaba conmigo no me dijo nunca del amor de Dios. Y ahí vamos a responder delante de Dios. ¿Qué fue lo que hicimos? Fíjate que el 96% de las personas que van a una iglesia están de acuerdo que la fe cristiana es relevante para sus vidas personales. O sea, casi todos. Sí, por eso vengo a la iglesia, porque Dios es relevante. Pero el 72% solamente ven que hay una relevancia escasa o nula en las iglesias locales en sus vidas personales. La iglesia nada más es un par de horas del domingo, pero no afecta nada el resto de la semana, incluyendo el viernes, que es el día más peligroso. ¿Sí? Está como una iglesia donde prediqué. En esa iglesia venían los jóvenes, estaban integrados en la iglesia, pero llegó la Navidad y se quedó vacía la iglesia. Todos se fueron a las parrandas, le llaman allá, ¿sí? Las fiestas. ¿Y ahora qué hago? Dice, pues ya no hay nadie. Todos los que venían aquí y oraban conmigo y cantaban conmigo, ahora ya no hay ninguno. Todos se fueron a la fiesta y todos me decían, es que no puedo ir a la iglesia y a la fiesta, prefiero la fiesta. Y se iban a la fiesta. ¿Sí? Estamos en un punto donde tenemos que ser relevantes. Y para ser relevantes tenemos que ir donde están ellos. O que vengan donde estamos nosotros. Va a ser más difícil traer a una persona a la iglesia que le invites a echarte un cafecito contigo en tu casa. Por eso es importante este tipo de ideas. ¿Sí? Francis Schaeffer, un famoso teólogo evangélico europeo, americano, pero trabajando en Europa, decía, estoy convencido de que las personas de todo el mundo no van a escuchar si tenemos la doctrina correcta, pero no se enlaza con la comunidad. De nada sirve que decir que amas la comunidad o que amas a los demás si no te interesas por explicar las cosas difíciles de la vida. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer ahora es convertir o tratar de poner a la inversa lo que ha funcionado, lo que ha tratado de funcionar en esta iglesia. Regularmente, en una iglesia tradicional como esta, que es una iglesia tradicional, el 20% o menos del 20% sostienen todo el resto de la iglesia. Si me preguntan cuántas personas diezman en una iglesia, les voy a decir que posiblemente del 10, cuando mucho el 20%. Todos los demás viajan gratis. ¿Sí? Hay un montón de razones, es que pagar aquí, pagar allá, y las clases, y los hijos, y etcétera, etcétera. Y no tengo confianza en que Dios vaya a darme más, pues ahí le paro. ¿Sí? El 20% dirigen alabanza, tocan la música, vienen a las clases, a las oraciones, vienen a los ayunos, vienen a las reuniones de mujeres. Solamente el 20%, cuando mucho quizás el 30%. Nada más. Lo que estoy buscando cuando estoy pidiendo que tratemos de trabajar con grupos en hogares es que eso se invierta y todos estemos trabajando. Por lo menos el 80%. Que tú tengas un lugar donde te puedas reunir con otros hermanos. Eso es mi pensamiento y por la razón por la que estoy pidiendo que se haga esto. Quiero ir al final ya, porque no va a ser el final todavía, pero quiero hacer una idea, puntos que quiero presentar delante de ustedes para ir terminando. 7 pasos para empezar un grupo familiar, porque estoy hablando de empezar un grupo en el hogar. Hermano, tienes que colaborar, tienes que incluirte, tienes que abrir tu casa. ¿Y qué se puede hacer? O sea, ¿qué es la idea de hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí voy a dar 7 pasos. Número 1. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La semana pasada yo hablé del corazón y cómo una persona podía conseguir un pecado antes de realizarlo. Hoy te pido lo mismo. Yo te dije, cuando alguien va a cometer un pecado, primero lo siente en el corazón. Y después del corazón, hace el pecado. Ahora yo te pido que empieces a concebir cosas que pueden pasar a tu vida de una manera positiva para servir a Dios. Es difícil servir a Dios, y sobre todo cuando tienes
quieres hacer una responsabilidad completa para servirle con todo tu tiempo. Hace 2 semanas vino un joven conmigo, ¿sí? Y me dijo, yo quiero aprender más de Dios, ¿qué puedo hacer? Le dije, mira, te va a costar, no es gratis. Te voy a ayudar, le dije, voy a ser un mentor para ti, pero vas a tener que comprar algo así como 40 libros en un software, Logo se llama, y ese es un grupo, es una escuela que se llama FRED, algo de enseñar a jóvenes para ser pastores, como 40 libros, pero no son los libros nada más, cada libro tiene como 10 lecciones cada una, y tiene un libro aparte donde tú puedes hacer los exámenes ahí. Le dije, yo te voy a revisar todos los exámenes que vayas haciendo, pero eso no te va a tomar 1 semana ni 2 semanas, te va a tomar a lo mejor 2, 3, 4 años. ¿Estás dispuesto a invertir en eso? Y dijo, sí, estoy dispuesto. Y yo te digo que si alguien está dispuesto a hacerlo, yo también puedo ser tu mentor. No va a ser gratis, no va a ser fácil, pero si quieres dedicar tu vida a aprender más, en serio, te va a costar, hermano. No es gratis. O sea, la bendición es gratis, pero aprender de la palabra de Dios, meterse a estudiar en serio en la profundidad del Señor, no es tan fácil. Para ser un pastor tienes que saber de administración, tienes que saber un poco de psicología, tienes que saber un poco de tantas cosas que tú piensas, el pastor nomás se la pasa ahí descansando, estirando las piernas y durmiendo. Te aseguro que no es así. A las 12 de la noche te pueden llamar, pastor, estoy en el hospital, puede venir a verme. Pastor, me agarró la policía, no sé qué hacer, puede venir a hablar por mí porque no sé cómo decirles que no fue mi culpa. Y es un trabajo continuo. Y si estás dispuesto a hacer una cosa, yo puedo estar también contigo, pero para empezar tienes que concebirlo. Tienes que concebir la idea de que tú puedes ser usado por Dios. Y eso no te lo puedo dar yo, tiene que venir de arriba. Yo te puedo hablar mucho de eso. Pero la primera cosa es pues la fe, la certeza. Yo estoy cierto de que el Señor me llamó, ¿sí? Un tiempo yo estuve también listo. Señor, tú me llamaste, yo quiero hacer tu voluntad. Déjame decirte cómo empecé a predicar yo, ¿sí? Testimonio. Versículo 2 de Hebreos 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Uno tiene que empezar en algún momento. Tiene que tener su testimonio. Su testimonio es muy importante, ¿sí? Es más, el testimonio es tan importante que a veces no queremos decírselo a los demás. Hay un temor continuo. Si yo me paro y les digo lo que yo era antes, me van a ver mal y me van a juzgar, mejor no me paro. Y hay un temor continuo en el hombre para hablar delante de otros, de lo que Dios le ha hecho. Pero fíjate una cosa interesante, hablando de esa palabra de temor, ¿sí? En la Biblia hay 365 veces se repite la palabra no temas. 365 veces se repite la palabra no temas. ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días tiene un año? Uno para cada año, hermano. Eso no tienes que repetirlo, ¿ok? Pero es uno para cada año. Un día te dice el Señor no temas, al siguiente día te dice el Señor no temas, y te va diciendo no temas. Aquella persona que dice, no, pero si yo los dejo entrar en mi casa, a lo mejor se llevan algo, mejor no. El Señor te dice no temas. Si se lo llevan, te va a regresar el Señor doble. ¿Sí? Lo sé por experiencia. ¿Sí? No, en serio, estaba en una casa, empecé trabajando pastor en esta iglesia, me dijo el pastor, ¿cuánto quieres ganar? Y dije, pues yo creo que me alcanza con $100 a la semana. Fue mi salario por 2 años trabajando como pastor tiempo completo en esta iglesia, $100 a la semana. Ahí vivía porque me dieron hospedaje. El hospedaje que me dieron era en una casa de drogadictos en recuperación. Y a veces los drogadictos en recuperación no estaban tan bien recuperados y se me desaparecían cosas. Y yo, ¿qué pasó con mi rasuradora? ¿Qué pasó con mi cepillo? ¿Qué pasó con mi... la pasta de dientes se llamaba, todos se llamaban, ¿sí? ¿Y qué pasó con todo eso? Yo le pedí mi nombre Joel, bien grandote, y aún así se desaparecía, ¿sí? Quién sabe cuántos Joeles había ahí, pero me dejaba decir, pero el Señor me proveía después, me daba otro cepillo de dientes, otra rasuradora, otra cosa, y el Señor, te puedo decir, sí, y el testimonio es importante, ¿sí? No debes de temer, hablar en público es diferente, difícil, ¿sí?
La primera vez que prediqué, prediqué la palabra de Dios. La palabra de Dios. Acababa de entregar mi vida a Cristo, 18 años, salido de un problema con la policía. Yo quería servir a Dios con todo mi corazón. Empecé a juntarme con los jóvenes que iban a predicar a las calles, en la noche, a las zonas rojas, las zonas difíciles de la ciudad, La Merced, Tepito, y quizás no los conozcan, no han escuchado algo de eso, ¿sí? Ahí había prostitución, había Garibaldi, muchos borrachos ahí con los mariachis, ¿sí? Estos jóvenes tenían un grupo de música, tocaban, de repente alguien se paraba, se juntaba la gente y ahí empezaba a hablar. Y a ver, tú ven, da tu testimonio. Y yo paraba, pues fíjese que yo era bien malo y Dios me salvó, amén, ¿sí? Pero una vez, la única vez que lo hice por mí mismo, en la escuela high school, una escuela técnica, porque no tenía dinero para pagar una futura educación. Entonces pensaba, bueno, por lo menos algo técnico, aprendo algo así como informática, dijéramos, comunicaciones, electrónica, un poquito de cada cosa. Y con eso ya me defiendo, ¿no?, en la vida. ¿Sí? El último día de clases, el maestro, queriendo ayudar a algunos estudiantes no tan buenos como yo, era del montón, no era una persona muy afanada por la educación, dio la oportunidad de que cualquiera que quisiera mejorar su educación o su nota, al pasar al frente y diera cualquier tipo de tema que quisiera. Entonces dio calificaciones. Yo era un alumno de panzazo, ¿sí saben qué es eso, no, verdad? Algunos saben qué es de panzazo, nada más así, lo que se necesite para pasar y nada más que eso. Era de panzazo, pero Dios me había cambiado. Yo tenía que empezar a mejorar. Y dije, bueno, voy a hablar acerca de religión. Entonces empezaron a salir los jóvenes del salón. Fui con el maestro. Yo quiero presentar, pero mi tema va a ser de religión. ¿Sí? El maestro no me respondió a mí, me dijo, a ver, jóvenes que están saliendo, aquí el compañero va a hablar de religión. El que quiera regresar puede regresar. Y todos se regresaron así, ¡pum! Yo nomás pensaba con 5, con 6 que se queden ahí, con esos no me siento tan... Pero todos se regresaron, ¿sí? Y yo empecé a dar mi tema que había preparado de religión. Dios, Jesucristo es Dios, es el camino, la verdad y la vida. La Biblia tiene la razón. Y 5 minutos después, me dieron 5 minutos, ya terminé, ¿sí? Es todo. ¿Alguna pregunta? Y no hubiera dicho eso. Todo el siguiente hora me la pasaron preguntando de los dinosaurios, de Adán y Eva, de todo lo que se les puede ocurrir, de por qué no oran a María, de todo. Y me di cuenta que yo no estaba listo, pero que Dios aún como todo y eso, Dios me usó para dar un testimonio de lo que es el verdadero camino de Dios. Yo no estaba listo, les voy a decir. Pero pude dar cuenta que de alguna manera salieron palabras de mí que hasta ni yo me las sabía bien, ¿sí? Dios te va a usar cuando tú estás dando tu testimonio. Amén. No debes de temer dar tu testimonio. Despreocúpate de que no tengas las palabras correctas para hablar. En el momento que empieces a hablar, el Espíritu Santo va a poner palabras en ti para que esas palabras sean eficaces. Amén. Hasta vas a aprender a hablar inglés a lo mejor, ¿sí? ¿Quién sabe si Dios te dé la oportunidad de aprender inglés mediante el testimonio que tú das? El testimonio es importante. Fíjate que, ¿por qué se cierra un grupo familiar? A veces por el testimonio. Testimonio de un varón que hizo una maldad por ahí y ya no va al grupo y esa reunión se desapareció. El testimonio de un hombre que abre su casa y que deja todo todo es más importante que esa reunión. Les dice la gente, vengan a mi casa, pero él no llega a tiempo, llega tarde todo el tiempo. Se le aparece algo por ahí, siempre tiene una excusa para decir, no vamos a seguir porque fíjense que pasó eso, y todas las semanas tiene una excusa para no estar ahí y se lo encarga a otro, o de plano dice que ya no, y el testimonio de esa persona hace que ese grupo no pueda crecer. Cuando hablo de concebir, es algo que vas a amar. Si no lo puedes amar, mejor no lo hagas. Pero si Dios te da esa oportunidad de decir, esto es importante para mí, esto es muy importante para mí, es muy importante para la gente que está escuchando este evangelio, vas a continuar adelante. Y quién sabe si un día Dios te puede dar una iglesia todavía mejor que esta que está aquí.
por el testimonio que tú vas a dar. Y el testimonio no es más para hablar, sino para vivir en constante comunión con Dios, ¿sí? Punto número 3, confesión, ¿sí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Cuando hablo de Dios, confesión es no nada más confesión de que yo me confieso, sino una confesión de que yo declaro, yo creo que Dios puede hacerlo, yo creo y tengo fe de que Dios me puso en este lugar, yo creo que Dios me permitió que abriera mi casa y voy a hacer un testimonio fiel de eso, yo creo que sí lo puedo hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una confesión, declarar de que el Señor está contigo. No lo puede hacer una persona que si le digo, oye, ¿puedes abrir tu casa? No, yo no puedo. ¿Sí? Pues si ya digo que no puede, pues de plano no lo voy a convencer porque digo que ya no puede. No lo cree que pueda pasar. No cree que Dios lo pueda usar. No cree que Dios pueda hacer milagros a través de su vida. Y si no cree que Dios pueda hacer milagros en tu vida, no puedo cambiar de opinión. No puedo hacer cambiar de opinión. Dios lo puede hacer cambiar de opinión en algún momento, pero si tú escuchas esta palabra y dices, yo sí puedo abrir mi casa y sí creo que Dios puede hacer milagros, pues estás en buen camino para hacerlo. Número 4, un esfuerzo. Dice el versículo 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, y muerto aún habla por ella. Un día el pastor Joel se va a morir. Se va a morir, no va a vivir para siempre. Yo soy el pastor Joel, por si no sabían. Me voy a morir un día. Y yo espero que esta iglesia continúe el testimonio que yo di en el tiempo que Dios me haya permitido vivir. Hoy, mañana, 10 años, 20 años, 30 años, quién sabe cuánto tiempo. Pero yo pido que el Señor continúe trabajando en eso. Y lo que tú vas a hacer, tú no sabes si va a afectar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y por causa del estudio de la palabra, la ignorancia va a salir de tu casa. ¿Cuántos hombres y mujeres que han buscado de Dios, han servido a Dios, sus hijos ahora son doctores, ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos y toda clase de testimonio para enfermeros, enfermeras, para ayudar a otros, trabajadores sociales que ayudan a otros y bendicen a otros, por causa de que un par de ignorantes hombres y mujeres decidieron obedecer a Dios y abrir su casa y empezar a estudiar en serio la palabra de Dios. Por la fe, es por la fe. ¿Has escuchado esta historia? Abel y Caín. Abel ofrece lo mejor de lo que tenía en sus manos, lo mejor. ¿Sí? Una oveja posiblemente, la mejor de las ovejas escogió y se la ofreció al Señor. Caín ofrece vegetales. Y yo no creo, para aquellos que piensan que escogió los peores, no creo que escogió los peores. Escogió sus mejores vegetales posiblemente también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué Dios se agrada de la ofrenda de Abel y no se agrada de la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios lo hizo? La única razón está en este versículo. Porque Abel lo hizo con fe. Abel lo hizo con fe. Caín no lo hizo con fe. Bueno, si no recibe bien y si no, pues ni modo. ¿Sí? Yo ya lo hice. ¿Sí? Como salga nomás. Este ministerio que Dios me dio, pues no vale tanto, 3, 4 personas, no, ¿para qué tanto? ¿Sí? No vale tanto. Y lo hace sin fe. Una persona que tiene fe va a decir, este grupo voy a caminar con ellos para que todos se salven, para que sus vidas cambien, para que haya propósito en sus vidas. Al número siguiente, sensibilidad. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Testimonio otra vez. Y un hombre que tuvo sensibilidad, que hubo un cambio en su vida.
En algún momento hubo un cambio drástico que le hizo ser una persona diferente. En aquel tiempo vivía la gente muchos años. A la edad de 65 años él tuvo un hijo. Su hijo se llamó Matusalén. ¿Has escuchado ese nombre, Matusalén? Eres tan viejo como Matusalén, así dicen por ahí. 966 años vivió este hombre. Y dice que a partir de que nació Matusalén, Enoc caminó con Dios. Estaba caminando con Dios, no sé, ejemplificando, caminando con Dios. Tuvo otros hijos, tuvo otras hijas, también seguía caminando con Dios. Y caminaba tan cerca de Dios, hermano, hermana, caminaba tan cerca de Dios, que un día dio un paso en la tierra y el otro paso ya lo dio en el cielo. El Señor se lo llevó sin morir. Era tan cerca su caminar con Dios que Dios dijo: ven, te necesito para algo especial aquí. Y se lo llevó el Señor. Había una sensibilidad, algo que le hizo ser sensible a Dios. Vale la pena, hermano, caminar con Dios. Vale la pena caminar con Dios. De verdad, no sé cómo podría convencerte que vale la pena caminar con Dios. Caminar con Dios es caminar hacia Dios. Aquellos que son como Enoc en su vida, no serán muy diferentes a él en su fin. Cuando digo en su fin, quiere decir que van a estar cerca de Dios. Es el primero de los profetas que tuvo este cambio de la vida, ¿sí? El fruto cambió su vida, ¿sí? Número 6, recompensa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6. Así voy en esa secuencia: 11:5, 11:1, 11:2, 3, 4, 5, 6. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Galardonador. Dios recompensa a aquellos que le buscan. Algunos han trabajado por mucho tiempo y no han visto todavía la recompensa de Dios, pero el trabajo en el Señor no es en vano. 1 de Corintios 3:12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno se ha de manifestar, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque por fuego. La obra del cristiano será juzgada, será puesta en las manos de Dios y ver si lo que estamos haciendo ha sido algo que va a permanecer o se va a acabar. Hay varias iglesias que se levantan cada día y hay muchas iglesias también que se cierran cada día. Algunas no duran ni una semana. Empiezan con mucho fuego, la siguiente semana, nomás vinieron 5, no, vamos a cerrarla mejor. Se acabó la visión. En la visión de una casa, en reunión en las casas, pues nomás vinieron 3, mejor lo cerramos. Bueno, te invito para que tengas fe y puedas permanecer en el camino de Dios. Esto de permanecer es la parte importante que tú tienes que entender para poder llegar a una conclusión feliz, que tú puedas ver el fruto de lo que estás haciendo. La última cosa, protección. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios lo protegió a Noé. Él hizo un arca. Hay una persona aquí en la iglesia que también tiene el deseo de ver un día una iglesia que se llame el Arca de Noé. Yo hablé con él en la semana, le dije: oye hermano, como que el Arca de Noé es como para niños, ¿no? ¿Qué te parece el Arca de la Salvación? Y dice: pues creo que puede ser. Entonces estamos en eso. Estamos viendo si se levanta un día una arca de salvación. Pero el arca era un lugar de protección. El mismo lugar donde estaban siendo condenados toda la humanidad estaba protegiendo a un hombre. Y cuando una persona está caminando en el camino de Dios, hay una protección especial de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los guarda en sus caminos. Y no quiere decir que no estemos en peligros en algunas ocasiones.
Quiere decir que Dios nos va a guardar si nosotros podemos estar en sus caminos de Él. En serio. Sí. Estaba predicando en la República Dominicana. Tenía una bicicleta con una luz chiquita enfrente que alumbraba para enfrente, porque a veces iba a algunos campos, aldeas cerca de donde estaba yo. Sí. Me iba por las tardes, predicaba durante la tarde, se reuníamos en la media, cuando ya la gente regresaba del campo en la noche, al principio, cuando apenas empezaba a oscurecer, ya como 2 o 3 horas después ya regresaba a mi casa. Sí. En una de esas venía con mi bicicleta, regresando de una reunión con unos hermanos bien gozosos, ¿sí? Y de repente veo una sombra enfrente y por no atropellarlo me caigo de la bicicleta y siento un abanico que pasa al lado del mío y me paro así para ver quién es, y era un hombre moreno, altote, fuerte, con un machete que me había tirado un buen dragado, ¿sí? Si Dios no hubiera protegido, no estaría aquí predicando yo, ¿sí? El hombre me dijo: discúlpame, me equivoqué, yo pensé que eras otro. Dije: qué caramba, de equivocación, me corta la cabeza. Pero la que me salvé de veras. Dios me protegió. Hay otra historia de un misionero predicando en África. Él iba también a diferentes lugares, era un doctor, trabajaba con un hospital. Pero por causa de que él tenía el deseo de ayudar a la gente que no podía ir al hospital, pues se iba a sus recorridos a diferentes aldeas. También fue a otra aldea. Tenía una costumbre de ir a esa aldea en el día, estar toda la tarde, y por la noche en su motocicleta regresar y como era tan largo el viaje, pues se quedaba a la mitad del camino. Allá ya tenía lugar para acampar regularmente. Ahí se quedaba, pasar la noche, y luego regresaba al siguiente día temprano allá al hospital a seguir trabajando. ¿Sí? Otros hombres se dieron cuenta de lo que él hacía y decidieron asaltar a ese misionero. Dijeron: esta es la chance. Cuando esté ahí acampando en ese lugar solo, en medio de la nada, de la selva, del semidesierto, vamos a caerle. Tiene medicinas, tiene dinero, hasta la moto nos lo llevamos, nadie se va a dar cuenta. Estuvieron alrededor de él, ¿sí? No pasó nada. Tiempo después, meses después, uno de esos hombres asaltantes tuvo que internarse en el hospital por unas heridas. Ese doctor estuvo amablemente tratándolo para que se pudiera recuperar. Le ayudó bastante. Ese doctor, el mismo doctor que trataba de asaltar. Y como era el mismo doctor, se compadeció, se enterneció su corazón y le dijo: mire, misionero, le dije, nosotros estuvimos a punto de asaltarlo, pero había 16 hombres rodeándolo a usted y no pudimos hacerlo. Ese testimonio lo estaba dando este misionero en una iglesia en Michigan. Y le dije: ¿a qué horas pasó eso? Pues dice el hombre que como a las 2 de la mañana. A ver, las 2 de la mañana eran como las jueves, pues la reunión de la oración el jueves a las 7 de la noche aquí en Michigan. ¿Cuántos vinieron a la oración el jueves tal fecha? Pónganse de pie. 16 personas se pararon. 16 hombres, parece que el hombre estaba viendo que estaban rodeando al misionero. 16 hombres se pararon ahí a orar por unos. En las reuniones de oración se intercede. Y no sabes tú lo que puede estar pasando por la oración de un hombres sencillitos que están pidiendo a Dios protección para otros. Dios protege a sus siervos. Dios te puede proteger a ti. Dios te puede traer bendición para que donde quiera que tú vayas, el Señor esté contigo. Yo te invito, abre tu casa. Ven conmigo y dime: yo quiero abrir mi casa. Y ahí empezamos a hablar con otras personas que vivan cerca de ti, o que tengan familia como tú, o que sean solteros como tú, o que sean mujeres como tú, o que sean estudiantes como tú, y vamos a poder tratar de alcanzar el mundo para Cristo. No para que esta iglesia sea más grande. No voy a dar un término de Herbalife, que vamos a hacer negocio con todo y vender Tupperware por todos lados. No quiero a eso. No estoy pidiendo que hagamos negocio con la iglesia. Estoy pidiendo que hagamos discípulos del Señor para todos. Que si la iglesia se tiene que dividir en otras diferentes iglesias pequeñas, pues que sea la gloria para Dios y no para el hombre.
que se predique la palabra, que se levanten obreros, que se levanten siervos y siervas, que no te quedes sentado y que no digas, en la iglesia no me dieron oportunidad, que esta sea tu oportunidad para servir a Dios con todo tu corazón. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, levanta un corazón de siervo, un corazón donde tú te glorifiques, un corazón donde nosotros digamos, toma el control de mi vida para hacer tu voluntad. Señor, que se abran las casas, Señor. De esas casas pueden surgir obreros, pueden surgir pastores, pueden surgir misioneros, pero también pueden surgir doctores, enfermeras, ingenieros, arquitectos, maestros. Pueden salir personas que puedan usar su vida para hacer tu voluntad. Pido, Padre, para que esta iglesia escuche este llamado, y quién sabe si sea de los últimos llamados, para entregar su vida completa a Dios, para que te sirvan completamente. Pido, Padre, para que tú seas el que tome las palabras de mis hermanos, que puedan concebir esta idea de que su casa puede ser un lugar, una casa de paz, un lugar de bendición. Pido, Padre, para que esta iglesia pueda ser testigo tuyo de que tú estás con nosotros. Y gracias por la protección que nos das cada día. Sé con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús.